Muy buenas, estamos de nuevo en la OFI Atómica, encantados de estar en esta tarde tan soleada con Joe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Viene a presentar su nuevo proyecto musical, que es Tirano. Es una de las grandes novedades de la temporada, de ya los meses otoñales que hemos entrado en este 2018. Y teníamos muchas ganas de hablar con él justo antes del concierto que van a hacer este viernes en la sala 16 toneladas de Valencia, en el que, por así decirlo, darán el pistoletazo de salida total al nuevo proyecto. Sí, a ver, llevamos 2 años diría yo, montando este proyecto. La verdad que nace de una manera un poco rara porque no iba a ser un proyecto oficial. Lo que pasa es que cuando estaba Alex Tormes, con quien empecé la banda, él me chequeó ahí por Facebook, vio que había acabado lo de Rubik, me vio subiendo algún tema en acústico y me dijo, oye, ¿quieres que te grabe algún tema? Y yo la verdad es que no estaba muy pro seguir haciendo música, tío, pero dije, venga, vamos a probar, yo qué sé, tampoco tenía que perder. Y lo que hizo me maravilló y dije, joder, qué cosa más guay has hecho con una línea tan sencilla de voz y guitarra. Y a partir de ahí fue, bueno, y empezamos, y nada, he ido cogiendo forma, 2 años trabajando en estudio. Y nada, pues a darle salida este viernes, con más ganas que un loco. Así es, que estaréis acompañados de Of Mons, que son una de esas bandas anglo-hispánicas, más anglo que hispánicas casi. Van a dar tralla, yo la verdad que tengo ahí muchas expectativas puestas en ellos. Exacto, también tenemos muchas ganas de verlos. Pero hablando sobre todo de Tirano, yo las primeras escuchas, cuando hace un par de meses comenzasteis a compartir material en las redes sociales, y evidentemente de los clásicos que siempre se aprende, Keith Richards decía, si ya es difícil una vez en la vida montar una banda de rock, montar dos es casi una tarea imposible. Para ti ha sido una tarea muy difícil, de casi más difícil que la primera vez. Sí, es que la primera vez es lo que te digo, ahora ya te pilla un poco, te pilla un poco mayor, no es que sea aquí un tío muy mayor, pero cuando tienes 18, 19 años, estás en la uni, muy fácil tener una banda, tío. Puedes no ir a clase, puedes perder mucho más el tiempo en otras cosas. Vives en casa de tus padres, te apetece ir a casa de tus padres. Hay 1000 millones de cosas que te incitan a cuando eres joven montarte una banda y que la energía, todo. Hay 1000 cosas. Y ahora vuelves con... pues yo vuelvo después de 10 años con una banda, acostumbrado a esos 10 años, y es como de repente acostarte con otra tía después de 40 años con la misma. Pues eso es lo que pasa un poco ahora. Partir mano con gente nueva que me hacía mucha ilusión. He aprendido mucho de todos ellos, de cada uno de ellos que están ahora en el proyecto, pero joder, es muy jodido. Compaginar la vida de gente adulta y tal, con trabajos, algunos con hijos, pues hay momentos que te darías de hostias con todos, pero estás encantado al final de seguir la música. Exacto. Es un no poder parar, es una especie de droga. Sí, imagino. Muchas veces dicen que es la cuestión, ¿no?, del redescubrirse, ¿no? A partir de nosotros que ya hemos entrado en la treintena, el redescubrirse como persona, como hombre, y con las dificultades que da la edad, ¿no? Lo que tú estás diciendo, las obligaciones, las necesidades. Y que muchas veces también dicen que incluso por ello es como después lo disfrutas el doble. Cuando son los éxitos... Totalmente, o sea, eso es así. Eso es... A mí me ha pasado, yo diría que me he descubierto en la música a mí mismo, en este proyecto, al 100%. Considero que yo, de alguna manera en Rubik, yo por ejemplo empecé sin tocar nada la guitarra y dependía un poco de las composiciones de lo que hacía David a la guitarra rítmica, Dave, y yo ponía las voces y las letras y tal, pero Tirano fue como empezar de cero, coger la guitarra y decir, coño, que puedo, que me sale, que no necesito, y de repente ir descubriendo que podía, y de repente cuando acabas viendo un poco que has parido un hijo y con más gente lo empieza a hacer un poco más guapo, le sale el pelo, le pone las gafas, de repente dices, joder, ha quedado algo muy chulo. Y creo que Tirano representa al 100% lo que me ha costado. Yo me veo 100% reflejado en los temas, cosa que a lo mejor antes no siempre me he encontrado en esos temas. El trabajo continuo, ¿no? De una carrera continua, más aún. Que joder, 10 años al final te llevan a algo, creo yo, que es a encontrarte. Al final te tienes que encontrar. Y yo creo que ahora me he encontrado. Exacto. Para finalizar, por así decirlo, con esa génesis que es tan vital en las bandas, ¿cuál dirías tú, aparte de evidentemente de eso, disfrutar mucho más de la esencia, el que te ha dado Tirano en cuanto a composición, en cuanto a sacar adelante el proyecto, esa experiencia vital? Pues me ha dado sobre todo el hecho de componer con gente nueva, de ver a lo mejor la banda de una manera más profesional, porque Rubik era un poco un grupo de
de amigos, seis cabrones con un poco vagos a veces. Esto me ha demostrado un poco que cuando te montas una banda con esta edad te lo tienes que tomar más en serio, hay que ser más metódico, hay que ser más riguroso, hay que exigir más a lo que tú haces y a lo que los demás hacen. Y esta banda al grabar desde dentro y tener tiempo para poder componer con calma me ha hecho ser más riguroso y aprender de gente que a lo mejor es más metódica, que claro, viene muy bien a la hora de crear un disco y crear un grupo y más a estas alturas del juego. La disciplina en el sí, un poquito más disciplina. Cuando te pones, cuando te han salido las primeras canciones o te salieron las primeras composiciones y no sabías ni siquiera que se iba a llamar Tirano, cómo se iba a llamar la canción, ¿tú empiezas por melodía, empiezas por alguna parte de la letra? No, yo siempre empiezo por guitarra. O sea, cojo la guitarra y la verdad que no la toco muy bien, pero me sirve para lo que hago. O sea, componer melodías. Y al final, a partir de una melodía, ya pues tengo en mi cabeza lo que puede ser el tema. Y suelo empezar así, suelo empezar con una línea melódica en función de lo que me ofrece la voz. Me imagino un tipo de letra o un universo que escribir. Y lo escribo y una vez ahí ya tengo un poco la canción en bruto, ya la llevo a la banda y digo, tengo esto. Y a partir de ahí pues ya entre los buenos músicos le dan la forma y los cambios pertinentes para que no sea una canción de guitarra y voz, lógicamente. Perfecto. De entre las muchísimas músicas que se hacen en Valencia, estamos pasando por un muy buen momento y un buen estado de forma. ¿Cuáles han sido esas últimas canciones de grupos de Valencia que te han flipado? Bueno, es que yo flipo con Santero y los muchachos, me parece el grupo. Joder, es que me parecen la hostia, muy la hostia, me parecen muy buenos. Y Johnny Vicero es otro tío que me parece la puta bomba. Recuerdo la primera vez que lo vi, que fui a un acústico, además creo que no iba a verlo a él en concreto, o sea, aparecía ahí y entré y me quedé perplejo viéndolo. Es otro tío que me alucina. No sé, es que hay varios, diría que estos dos son los que más me impactan. Son los más, cada uno a su manera, pero son los dos proyectos ahora mismo más rockstar que puede decirse que tenemos en Valencia, uno más melódicos, los otros tocando todos los palos clásicos y no clásicos del rock, de la historia del rock, casi como a nivel antológico resumido en 3 minutos y medio. Pero la verdad que sí, que evidentemente son súper amigos y nos flipan. Por cierto, desde aquí recordamos que todavía nos debe una visita a Santero y los muchachos. Pues venga, pronto vendrán. Ponte las pilas. No, pronto. A lo mejor está con nosotros en Tirano, veremos si está tocando con nosotros a lo mejor algo el viernes, veremos si es viable al final. Genial. En cuanto a eso, así lo ligamos ya con la pregunta, ¿qué esperáis vosotros de este viernes, de esa noche tan especial? Porque además es evidente, cuando uno estrena una obra, ya sea un corto, una canción, una exposición de fotografía, de ilustración, o en vuestro caso que es como el inicio, como el encender la mecha y que a partir de ahí ya todo vaya una pieza detrás de otra. A ver, esperamos lo de siempre, en realidad es lo que te digo, creo que el último concierto que hicimos de Rubik fue un Remember que hicimos hace un año, creo que hicimos algo así, no me acuerdo, que tocamos 2-3 temas, no me acuerdo ni qué coño hicimos. Pero ese día se juntó pues un 20% de nuestra gente. ¿Qué espero de este próximo bolo? Pues que venga un poco recuperar los tiempos pasados, las noches de concierto de toda la vida, donde está la gente que quiero, la gente que... colegas, gente que le ha gustado la banda y le ha gustado Tirano. Al final va a ser un poco como estar en familia, es un día en familia, lo veo un poco más así que cualquier otra cosa pretenciosa. Es un día estar con colegas, presentarle a mis amigos lo que no han oído, porque todo el mundo ha escuchado 4 temas de Spotify, pero casi nadie sabe nada más del grupo. Y es bueno, tío, os he hecho esto con esta gente, tenemos ganas de enseñároslo. Luego, por ejemplo, Alex lleva años sin subirse al escenario y tiene unas ganas que se muere. Y luego los demás, pues yo creo que todos tenemos muchas ganas un poco de volver a quitarnos el óxido de nuestros huesos y dar guerra. O sea que será un día bonito y enérgico. Exacto, seguro. Y sobre todo de lo que decías antes, ¿no? De mirar al lado y ver que no está la persona con la que compartiste tantos años proyecto. Bueno, pero mola porque estaba hablando con él antes de venir, con Dave, que tocará en Off Moth y subirá a tocar con nosotros un tema y tal. Y al final es guay porque dentro de Tirano hay 3 Rubiks también. O sea, por eso te digo que va a haber mucho pasado en el presente, con lo cual va a molar. Yo creo que vamos a estar todos ahí un poco
rememorando un poco lo que es vernos ahí, brindar, pasarlo bien y estar con la gente de siempre. Genial, genial. Nada, ya termino simplemente preguntándote una cualidad o que más te haya sorprendido de cada uno de los miembros actuales de Tirano, de la banda que has formado, que has conseguido formar. Sí, de Alejandro diría la rigurosidad, de Alex, súper riguroso, y el hombre orquesta. Nunca he visto un tío que, bueno, él tocaba, él es batería, empezó Tirano tocando la guitarra y decidió tocar el bajo. Y ha aprendido todo es como un niño prodigio. Lo ha aprendido todo Sí, sí, o sea, su primer concierto de bajista, no ha sido bajista en su vida, y en este concierto es bajista y se convirtió en bajista de Tirano por... Maravilloso. O sea, que es un tío que me ha sorprendido, que domina la mesa, domina el control, domina la ejecución, es un cabrón loco de la música. Javier al final es un talento que alucinas, tiene una virtuosidad en las manos y un concepto melódico yo me siento muy afín a él, porque a los dos nos gusta mucho el concepto de melodías. Claro. Componer en base a melodía, no en base a virtuosismo, sino en hacer cosas melódicamente guays, y creo que canta muy bien, afina muy bien, toca muy bien. De Adrián, pues que es un tío que al final siempre hace bandas, siempre es un musicazo al final, es un tío que le encanta, es muy clásico, es un tío que tampoco me aporta nada nuevo porque llevo con él tocando muchos años, pero me aporta lo de siempre, estar en mi banda y ser uno más, y ser un grande. Año su power, su locura, me aporta su punch, que tiene mucho punch, y de Frank es una maravilla lo bien que ejecuta y cómo toca la guitarra y la seguridad con la que la toca, con lo joven que es. Es un niño que va a ser, además controla también sonido, es máquina. Perfecto. Creo que los has definido muy bien, sí, y si no lo veremos mejor este viernes. Eso es. Así que nada, simplemente queda recordar la cita, puedes hacerlo tú mismo. Yo. Pues nada, os espero a todos, esto será jueves, os espero a todos el viernes, ¿no? Viernes por la noche, Tirano y Of Moth and Stars a las 11 aproximadamente subirán ellos, y un poquito más adelante nosotros, así que os espero. Así es. Muchas gracias. Hasta luego.